Muy buenas noches, mis queridos. Bienvenido a Live con Manny Cabrera. Esta noche es una noche demasiado muy importante. Tenemos a un contador profesional, un amigo mío por más de 35 años, un profesional en este tema de finanzas, en referente a estructuras corporativas, también sobre estrategias fiscales de los taxes. Muy importante. Si estás pensando en comenzar un negocio, sea en el trading, cosa, esta clase está diseñada para ti. Así que saludos a Cristian. Si lo estamos viendo en vivo o lo estamos viendo en grabación, bienvenidos. Recuerde los comentarios y las preguntas, sea de Facebook o sea de YouTube, por favor. Así que, ¿cómo estamos? Aneiska, Cristian, Mercedes, Michael, Omar, Carlos, ¿cómo estamos todos? Gracias por estar por aquí esta noche. Le quiero por aquí presentar a nuestro invitado de esta noche. Vamos a traerlo por aquí en un instante. Pero recuérdense que estamos discutiendo hoy es la contabilidad, impuestos y contabilidad. Es lo que estamos hablando, que es el tema importante de esta noche. Así que voy a traerle a nuestro compañero Kevin. Kevin es americano, así que vamos a estar traduciendo la conversación. Hey, Kevin, good evening. Good evening. How are you doing this evening? I'm good to see you, Kevin. Le está deseando muy buenas noches a todo el mundo. Hey, Kevin, just want to thank you for taking your time. I know you're a busy guy, and I want to tell you we really appreciate you coming out here and spending some time with us. Oh, no problem. Sí, le dije que estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros esta noche y que está sin problema, quiere estar así con nosotros. Kevin nos va a hacer una linda presentación hablando de muchos de los temas que hemos aludido, y encima de eso también, la parte posterior, tendremos nuestra sección de preguntas y respuestas. Kevin, I was just letting them know that you're going to do a presentation, which you're going to be covering a lot of the information that I've been kind of sharing through social media about what tonight's all about. And then as you are doing your presentation, we're also going to be narrating it in Spanish. So you're going to hear me come in and out. So just bring in your presentation so we can get started. Okay. All right, in the meantime, let me just say hello to a few more people. Just let me know when you're ready to go. And hola, Juan. ¿Cómo estamos, Juan? Por aquí. Gracias por estar por aquí. Omar, gracias. Gracias, Diana. Joeli, bienvenida desde Colombia. Julián Méndez, saludos. Hola, Marvin, que está por ahí, Marvin, qué bueno. Recuérdense, los de Facebook también pueden con mucho gusto también poner sus comentarios, ¿ok? All right, Kevin, so el tiempo es tuyo, Kevin, así que le voy a ceder el tiempo a Kevin y nosotros vamos a estar, obviamente, aquí para sus preguntas y comentarios. Go ahead, Kevin. All right, you're going to change the screen up here so that, there we go. There we go. All right. So yes, my name is Kevin Monahan, and I'm going to talk a little bit about some financial health things tonight. As you can see, I do have some certifications. I am a certified public accountant. I'm a certified internal auditor, certified fraud examiner, certification in investment and derivative auditing, and a certification risk management assurance. Kevin se está presentando, obviamente, él es contable, CPA, contable, tiene varias asociaciones o títulos en auditoría, derivados, etcétera, etcétera, etcétera. Es una persona muy preparada para presentar este tema. Thank you, Kevin. And just a short disclaimer here. Obviously, the information that we're talking about tonight is general in nature. It's not intended, should not be construed as legal, accounting, or tax advice, or an opinion provided to you, the user. You're also cautioned that this material may not be applicable or suitable for you. So it depends on your specific needs or considerations of non-tax, other tax factors. So you should contact your tax professional prior to taking any actions based upon this information. Obviamente tenemos que hacer el disclaimer. Esta es la parte donde obviamente la información que se está proveyendo aquí no está garantizada para funcionar para todo el mundo, no está diseñada para ser
algo que usted tiene que hacer inmediatamente. Toda la información estamos presentándola aquí. Puede que alguna le aplique, alguna no le aplique, pero lo mejor es siempre consultar con su financiero profesional. All right. So when you're looking at your financial planning, when you're taking some steps, there are some things that you need to be looking at to prepare your financial health. So, and the more of these things that you consider, it's more than just taxes. I've had people come to me and say, "How do I reduce my taxes?" But taxes aren't even the biggest issue for them. They're not ready for emergencies. They haven't reduced their debt. They're not planning for retirement. They're not planning for anything. They haven't done any estate planning. They haven't looked at any of their other financial goals. Kevin menciona aquí que lo que estamos tratando de hacer aquí es mirar la salud completa de tu estado financiero. Obviamente, él dice que muchas personas vienen a él, ¿cómo puedes reducir mis gastos fiscales, o sea, mis taxes? Y él dice, ese es el problema mínimo. Hay personas que no están planificando para emergencias, no tienen ningún plan de reducción de deuda, no están planificando para su retiro, no tienen ninguna clase de planificación en caso de que usted falte y no tienen ninguna metas financieras, o sea que están pensando en taxes, pero antes de pensar en taxes tenemos que tener un panorama financiero saludable. So basically, when it comes to emergencies, we live, and because we live, there are risks. For car accidents, we have insurance. If we don't drive, we avoid that risk. So how can we prepare for other risks in our life? Y hablando de emergencia, recuerde que la vida es vida y siempre tiene su cantidad de riesgo. Para accidentes de automóvil tenemos el seguro del carro. ¿Cómo nosotros podemos evitar esos accidentes o no manejar o cuidándonos en el viaje? Pero ¿cuáles otras importantes eventos pueden suceder en nuestras vidas que son de emergencias en las cuales no estamos preparados? And when we look at these risks, we need to take a look at that cost benefit. So, what is the benefit of having car insurance when your car is worth $20? But you also have to consider the life that is in that car. So, Correcto. Y él está hablando que a veces nosotros medimos, obviamente, el artículo que le vamos a poner seguro basado en el valor del carro y a veces pensamos que mientras más barato el carro, menos seguro tenemos que tener, pero no es el valor del carro que es lo importante, es el valor de la vida del pasajero o el chofer que tienen dentro del carro. So to prepare for emergencies, financial emergencies, it's recommended that you set aside approximately 6 months of your salary to cover you in the event of a job loss, accidents, or illness. Recomendable, y esto lo habíamos hablado antes, que es por lo menos tengamos por lo menos 6 meses, 3 mínimos, pero lo mejor sería 6 meses de su salario para cubrir cualquier evento, pierde su trabajo, un accidente, una enfermedad. And remember that these are things that can happen. We don't expect them, but we need to be prepared. Ya, dice que estas cosas no se pueden evitar. Estas cosas no se pueden evitar, pero se tiene que preparar para este tipo de emergencias. Acuérdense que estamos hablando de la salud financiera. Eventualmente llegaremos a la parte de finanzas en referente a las estrategias fiscales, pero recuérdense que todo tiene que estar considerado. Parte de la salud financiera incluye este tipo de preparación. Now, if you are young, you are less likely to use your life insurance. The only time you use life insurance is when you die. Claro. Cuando uno es joven, obviamente el seguro de vida a veces parece que no es necesario y la única vez que se utiliza el seguro de vida es cuando uno muere. Pero uno sabe desde el día que uno nace hasta el último día de uno, una buena idea sería tener un seguro de vida. So I had a friend who decided to pay off all of his debts, and he didn't even start a family until he was in his mid-30s.
Mm. And shortly after he had 4 children, he was in a tragic accident and he died. Mm. Luckily, he bought life insurance approximately 6 months before that. Cuenta una anécdota de un amigo muy personal de él que decidió pagar todas sus deudas. Se casó muy tarde, se casó en los 30 y pospuso tener familia hasta bastante tiempo y tuvieron 4 hijos. Desafortunadamente murió joven en un trágico accidente de carro, pero la suerte que tuvo fue que 6 meses antes de que él falleciera había comprado el seguro de vida y obviamente dejó a su familia muy preparada. So the other thing that you should consider is if you are young, you are likely to become injured. You are likely to become disabled in some type of accident, even a short-term accident. So Cuando uno es joven, obviamente uno se está preocupándose porque se va a morir joven, pero un accidente, algo que te puede incapacitar, necesitamos tener un seguro de corto plazo que te ayude a cubrir los gastos mientras te estás recuperando de tus accidentes. So what we often recommend is disability insurance. Many employers offer this type of insurance. Many employees don't get it, but it's extremely cheap and it's only a couple dollars a month, but it can save you if you are injured. Una de las cosas que les recomienda es que compren un seguro de que se está deshabilitado, un seguro que típicamente los ofrecen las corporaciones, las empresas, o se puede comprar privado. Es un seguro que usted queda desahuciado por corto o largo plazo, solamente cuesta un par de dólares al mes. And just like my friend who passed away, his family was saved by that life insurance policy. His Igual que su amigo que falleció en el accidente, su familia quedó obviamente preparada financieramente porque ya, imagínense, su habilidad de generar ingresos ya no lo podía hacer, pero con el seguro obviamente los pudo ayudar bastante. And the last item is a simple item, is to make sure that you've designated somebody with the power of attorney for your financial decisions and your health decisions, whether it's a parent or spouse, family member. Sí, y una parte muy importante también es que tiene que designar a una persona designada para que pueda tomar sus asuntos en caso de su falla. Aquí, one moment, Armando dice que con respeto nos estamos desviando del tema. Armando, como comenzamos la conversación, los taxes, el costo de taxes es un tema muy importante. Pero antes de todo eso, hay que tener una salud completa, saludable, ¿okay? Una preparación completa, porque lo último que te puede pasar a ti es que tú tengas una enorme deuda de taxes, que te pase algo, no estás preparado con seguro, esa deuda no desaparece, esa deuda le pasa a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Alguien va a pagar esa deuda, sea, estemos vivos, estemos muertos. Por eso comenzamos por aquí con las cosas más fundamentales y llegaremos a los temas más avanzaditos. Next step is try and eliminate all your debt. This is another huge thing for your financial health. Debt will just weigh you down like an anchor. So obviously, if you can pay off your high interest debt first and then work your way down until you've eliminated all of it. Obviamente hablamos de la preparación de emergencias, ahora estamos hablando un poco de deudas, ya creo que lo hemos cubierto nosotros aquí en el live, pero es importante empezar a tener un presupuesto y a eliminar deuda lo más pronto posible, especialmente esas tarjetas de créditos de alto interés. Es muy importante que hagamos eso, porque la deuda es como un anchor, como si fuera una ancla que te tiene atado y no te deja echar para adelante. La mejor manera de estar es sin deudas. Next piece is plan for your retirement. Try and work with a fee-based financial planner to develop some type of strategy.
have your financial goals in order and work toward them. And your CPA can help with sheltering some of your income from taxes. Otra sección muy importante es preparación para el retiro. O sea, que para los jóvenes dirán, que voy a jubilarme yo tengo 20 años, 30 años, 40 años, no voy a estar jubilando. La planificación comienza temprano, ¿sabes por qué? Porque llegará un momento que no vas a tener la habilidad de ganar o producir como producías antes, puede dar una enfermedad, lo que sea. Tienes que planificar, tienes que buscarte un consejero financiero que se especialice en eso, un buen contable que ayude a reducir la tasa de impuestos. Es muy importante. Y dicho de paso, otra vez, nadie va a vivir para siempre, ni nadie sabe cuánto tiempo quedamos, pero es demasiado muy importante nosotros entender que la calidad de todo, duramos la vida entera tratando de ahorrar, tratando de invertir para tener una buena vida. Pero ¿qué pasa si pasa algo y no estás preparado? El dinero mira, personas se piensan que si tienen $1 millón de dólares guardado en el banco, y eso es lo que tienen en el banco, que cuando se jubilen eso es suficiente. Creo que te da un cáncer, te da una enfermedad esa seria, tienes que durar 1 año y medio en el hospital en tratamientos, ese millón desaparece de la noche a la mañana. I'm just reminding students, Kevin, that, when we make a lot of money, we never think that we're ever going to run out of money. We always think that money is always going to be there, but things happen. I mean, people think you have $1 million in the bank, you have a lot of money when you retire. You get a cancer diagnosis, that $1 million is gone in a year because that's expensive. So tenemos que tomar todo eso en cuenta, porque una cosa es cumplir metas, llegar a nuestras metas financieras, estar financieramente libres, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa es mantener ese estado de vida a lo largo de nuestras vidas. And this last item here, I just wanted to point this out. A lot of people do not take full advantage of company retirement plans. If your company is offering any kind of match, you want to make sure that you're taking full advantage. If they're offering a 3% match, make sure you're putting 3% in. Esto es un beneficio para los que vean que en los Estados Unidos hay empresas que te ayudan, te dan incentivos para el ahorro, la inversión, te pueden dar hasta 3% de tu cheque quincenal o mensual, y ellos te están dispuestos a poner 3% de su dinero si tú pones 3% de tu dinero. Es un 6% que tú estás ahorrando, estás doblando tu dinero sin trabajarlo. Muchos empleados, especialmente los jóvenes, no quieren hacer ese sacrificio de ahorrar ese 3%, y el 3% que le da el empleo, el empleo, eso es un regalo de dinero, así que todos debemos, si tenemos acceso, lo debemos utilizar. Just say free money. Yeah, it is, yeah. Estate planning is one other piece here. Make sure that you have a plan to take care of the things that are important to you. Take care of your spouse, take care of your family, create a will, keep it updated. Think about how you want your assets distributed, if anything should happen to you, and have a solid plan in place. These are all pieces of that plan. Right. Estate planning se refiere a planificación en caso de que tú falles. Tienes que tener un testamento. Ese testamento tienes que escribir claramente lo que quieres hacer con lo que te queda. Recuerda, tienes que cuidar a aquellos que se quedan, tus hijos, tal vez tu esposa o quien sea que es la persona que tú estimas en tu vida. Tienes que dejarlo preparado, y eso no se hace a última hora, y no es muy joven para comenzar. Desde el principio es importante, y así usted puede distribuir todos sus valores a las personas que ustedes aman. ¿Por qué? Si usted no lo hace, lo hacen los abogados, y créamelo que es un desastre. You want to avoid probate at all costs. Quieren obviamente evitar que decidan los abogados cómo distribuir sus bienes. And the last piece here that in this section is to, if you're prepared for emergencies, you're living debt-free, consider saving for your children's education. Consider going back to a school to enrich your life. Travel, write a book, get involved in helping others. Think about those other goals. Y finalmente esta sección de otras metas aquí, ya tienes preparado para emergencia, ya estás viviendo sin deuda,
considere ahorros para la educación de sus hijos, siga creciendo como individuo, enriqueza su vida, viaje, escriba un libro, involúcrese en algunas, para ayudar a otros, o sea, siga ofreciendo valor, aportando valor a la humanidad. Okay, so now we're getting into the tax part of this seminar. And the big thing is, are you an investor or a trader? Okay. Ahora es donde estamos entrando en lleno al punto de impuestos y contabilidad. Y el punto clásico y más importante es, tienes que definirte, ¿eres un inversor o eres un trader? So a lot of this comes from the IRS here. Investors are typically just buying securities, stocks, expecting to earn income from the dividends, interest, capital appreciation. El inversor obviamente está comprando posiciones en diferentes artículos financieros, acciones, bonos y obviamente de largo plazo buscando apreciación de capital, interés o dividendos. And the other piece here that's very important, most investors hold these securities for a substantial period of time. Y la mayoría de los inversores aguantan estas posiciones por un considerable tiempo. Kevin, what would you consider a considerate time? What's the average? Well, up to at least a year. Ok, para considerarse inversor, la posición tiene que aguantarse mínimamente por un año. Si se hace menos de un año, ahí es donde vienen las implicaciones de pagar más impuestos. Is my right? So in other words, what you're talking about is a short-term versus a long-term investment and the tax implications and the definition. I got you. Right. And sales of these securities for an investor are capital gains and losses. Okay. Cuando nosotros eres inversor y cuando liquidas las posiciones, eso es ganancias de capital, se determinan como ganancias de capital o pérdidas de capital. Now, trader rules are different. There's special rules that apply here where you are considered in a business of buying and selling securities. ¿Okay? Cuando uno es un trader, que eso es lo que somos nosotros, si compramos y vendemos de corto plazo, ya las reglas de los impuestos cambian. Ya no eres considerado un inversor, ahora se considera un negocio. Tú estás en el negocio de comprar y vender activos financieros rutinamente. So because of this, the law considers this to be a business. Y por eso es que la ley lo considera esto un negocio. And to be engaged in a business as a trader in securities, these are some of the guidelines that you have to meet. ¿Okay? Y para ser considerado y ser un trader y es considerado un negocio, estas son algunas de las mínimas requisitos para que se trate esa entidad, te identifiquen como ese tipo de identidad. So the difference here is that you're looking to get a profit from daily market movements, not dividends, interest, or capital appreciation. La diferencia es que nosotros estamos tratando, los day traders están tratando de sacar dinero en los movimientos de los precios. No estamos buscando dividendos, no estamos buscando interés y tampoco estamos buscando necesariamente apreciación del instrumento financiero. Nosotros queremos comprar barato, vender caro, comprar barato, entrar y salir inmediatamente. Your activity must be substantial. You have to be spending some time in your business. Yeah. Es requerido que usted tenga que mantener un tiempo substancial operando su negocio. Is there a number for that, Kevin? I don't have a number, but obviously it has to be more than just a hobby. Ok. No hay un número específico que determina el tiempo que tienes que estar involucrado en tu negocio, pero tiene que ser más que un pasatiempo. And then you must carry on that activity regularly.
It can't be, once a month, I'm a trader, because then you're going to be looked at as an investor. Exacto. Para que te vean a ti como un trader y no como un inversor. Recuerden que los impuestos de los inversores son mucho más altos que los del trader. Estamos dando las mínimas requisitos para que te consideren un trader. Recuérdese que tienes que mantener un tiempo sustancial en el negocio. Encima de eso, tienes que tener continuidad y regularidad en tu movimiento, en tu actividad. O sea, coger un trade al mes no te califica como trader, te califica como inversor. A nosotros aquí en Mr. Trading Academy, nosotros enseñamos a los traders a operar todos los días, así que esas reglas nosotros las cumplimos. En Mr. Trading Academy, we teach our traders to trade every day. 90 minutes to 2 hours a day, we trade every day. So we meet every one of these criteria. There you go. Some of the additional considerations, typical holding periods for securities bought and sold. So this is where we were talking about, are you holding it for a day, or are you holding it for a year or a month? Okay. Aquí es donde obviamente tenemos que, una de las determinaciones, recuerden que eso tiene un gran impacto, como ya lo he mencionado antes, qué tiempo estás aguantando la posición que compraste o vendiste, qué frecuencia la estás haciendo, estás aguantando las posiciones un año más, la estás haciendo en menos tiempo. O sea que otra vez estamos repitiendo que es importante, si vas a ser day trader, tienes que dedicarte tiempo y tienes que tener actividad continua en este negocio. Again, the frequency that we talked about and dollar amounts. Are you trading regularly? Are you gambling with $100, or are you actually operating a business? Hay una gran diferencia entre coger $100 y estar como si fuera un casino, o literalmente está operando un negocio que tiene una estructura, que eso vamos a estar en un momentito. And then, are you actually working in this business to produce income for your livelihood? Or is this like, I raise dogs for a dog show? Is it a hobby? Right. I covered that one. Yeah, got it. Okay. And then again, we talked about the amount of time. And then after you've decided, are you a trader or are you an investor? If you are a trader, then the investors report their gains and losses. Traders can choose to operate as a sole proprietorship, a partnership, S corporation, or a limited liability company. Ya cuando decides que quieres ser un day trader, entonces tienes que incorporarte para que te trate como un negocio, y los traders aquí en los Estados Unidos, me imagino que en otros países en Latinoamérica, tienen diferentes estructuras. Puede ser un propietario singular, puede ser una sociedad, puede ser una corporación S, o puede ser lo que se llama una LLC, que es un Limited Liability Company. Now, the first one is a sole proprietorship. That's simplest. Esta es la más simple y la más básica, es simplemente el dueño individual de una empresa. The income from a sole proprietorship passes directly through for taxation purposes. There's no double taxation like a corporation. Estamos aquí presentando los pros y los cons de este tipo de estructura. Uno de los pros es que obviamente no hay doble fiscalía, no hay doble impuestos, porque todo pasa por una sola persona, y es muy fácil de organizar este tipo de estructura corporativa, el sole proprietorship. And it's easy to set up. You don't have to file any special forms except for a Schedule C that would go along with your regular tax return. Y no hay nada especial que hay que hacer. Lo único que tienes que hacer es tu fórmula de tax, el formulario de taxes anual, y solamente incluir lo que se llama un Schedule C, donde detallas ahí las ganancias y pérdidas de tu negocio. The income from this business may qualify for the qualified business income deduction, which is up to 20% of the income.
Este tipo de negocio puede calificar para lo que se llama la deducción de negocios, ganancias de negocios calificados, que pueden ser una deducción de más de hasta $20,000. And then the thing that people don't like about the sole proprietorship is all of the income, net income, is subject to self-employment tax of 15.3%. Una de las que están en contra de este tipo de estructura es que toda ganancia neto se le cobra un 15.3% por ser este tipo de estructura. O sea que si usted gana 10,000, tiene una ganancia de $10,000, el 15% de esos .3 se tiene que pagar en impuestos. And that's in addition to your income tax and your state income tax and your local income tax. Right. Okay, got it. The S corporation. Go back to the last slide there. You said something about a single member LLC is considered or treated as a sole proprietorship. That's important. Cuando usted abre una LLC, si usted solamente lo abre con usted una sola persona, eso se considera como si fuera una sole proprietorship. So is that right, Kevin? So if you open an LLC with only one member, that's considered sole proprietorship? It acts just like a sole proprietorship on your taxes. Okay. Okay. An S corporation uses the same kind of pass-through taxation. Okay. La corporación estilo S usa la misma clase de estructura de contabilidad con impuestos. No hay doble, todo pasa a través de una sola persona. The profits are not subject to self-employment tax. Las ganancias no son sujetas al self-employment tax, que es el 15.3% de la previa estructura. That's an important one. No muy importante. The owner's share of the profits may qualify for that qualified business deduction. In other words, the highest shareholder? No, well, I mean, if there's only one person in the S corporation, Yeah. then that share of their share of the profits. And this is where the S corporation gets a little different because the S corporation must pay a reasonable salary to the owner. Okay. Aquí es donde se pone un poquito raro porque te ofrecen la misma QBI, que es los $20,000 de deducción al dueño de la empresa, pero se requiere que se le pague un salario substancial al dueño. Si el dueño de ese corporación tiene que tener un salario substancial para que esta deducción sea absolutamente disponible para ellos. Recuérdense, estos detalles lo vamos a tratar más en detalle en las preguntas, ¿ok? And so this means that when the owner gets a salary from their corporation, they're going to be subject to all of the regular payroll taxes. El salario, obviamente, del dueño de la empresa va a pasar por toda la sección de taxes, de desempleo, de Social Security, normalmente. Okay? Now, one thing to note, S corporations must be U.S. citizens or permanent residents. What about sole proprietorships? Sole proprietorships can be anything. Okay. Para formar una corporación S en Estados Unidos tiene que ser una persona que esté aquí legalmente. El primero que describimos, no es necesario que viva aquí en los Estados Unidos. And you can't exceed 100 shareholders. Y no puede tener más de 100 inversores en su empresa, más de 100 acciones. So, and I think we'll get to an example where you'll be able to see how this comes into play. Okay, y él nos va a dar ejemplos, él está explicando las estructuras, los pros y los cons, luego va a dar unos ejemplos donde podemos ver cómo diferencia el pago en impuestos, depende de cuál estructura corporativa escoges.
Now, partnerships also have pass-through taxation. El partnership, la sociedad, también tienen el mismo beneficio de pass-through, o sea que no hay no hay doble impuesto. Each partner's share of the profits may qualify for that QBI, qualified business. Cada uno de los socios califica para esa deducción de QBI, de los $20,000. A partnership is reasonably easy to set up. You might not even need, you don't need a lawyer or anything to set up a partnership. The Para LLC requires additional filing. Right. Para montar una sociedad es muy fácil de hacerlo y típicamente no se requiere nada especial y típicamente no se necesita un abogado, como por ejemplo la LLC es un poquito más complicada. Now, the negatives for a partnership, again, the owner-operator's share of the income is subject to self-employment tax. Igual que en la corporación única, el negocio singular, también los dueños de la empresa, de esta sociedad, están expuestos al 15.3 de neto después de taxes que se tienen que pagar. The owner's operator's pay does not go out as payroll. It's instead a distribution from the partnership, and every bit of it is subject to that self-employment tax. Okay. Y en este tipo de sociedad, el pago de los operadores, de los dueños, no se considera pago, se considera una distribución y están sujetos a ese porcentaje del 15.3 mínimo. All right, so for this illustration, we're going to look at the different types of businesses and how they treat how you're treated for tax purposes. En esta parte de la presentación vamos a ver cada tipo de estructura corporativa y vamos a ver los ejemplos de cómo funciona la contabilidad para impuestos. So for this example here, we're saying that the business activity before any wages or distributions or anything is 150,000. En este ejemplo estamos viendo que las ganancias antes de cualquier tipo de distribución, un ejemplo son $150,000. And for some of these examples, the taxpayer will get a W-2 if it's an employee situation. Para algunos de they'll take estos, 100,000. para algunas de estas estructuras, algunos van a recibir lo que se llama una W-2, que es un recibo de pago. And then if they're going to pay out any dividends, we're going to put them at 10,000. Is that just a round number, just for illustration purposes? Okay. Just for illustration. Ok, él está poniendo aquí que le estamos pagando a una persona $100,000 y que estamos teniendo un dividendo de $10,000. And then if they have a spouse, the spouse is making 75,000. Okay, y tenemos aquí la esposa, una de las que también empleada, le estamos pagando a $75,000. And for self-employed, they're putting $6,000 into some type of retirement plan. Okay, y ahí están sacándole, deduciendo $6,000 a un ejemplo de una cuenta de retiro, por ejemplo. And then also some type of health insurance, another 13,000. Y $13,000, y por eso son números redondos, siempre para la ilustración, a un seguro de vida y de salud. So the Schedule C is our sole proprietorship. El Schedule C, ese que está señalando ahí, es para la entidad de un dueño singular. Y ahí podemos ver las implicaciones. So if you make $150,000 in the sole proprietorship, that net income, the whole thing is allowable for that QBI deduction. Okay. Si estamos en esta estructura, los 150,000 que se ganó califican para la deducción de QBI, que son up to 20,000, right, Kev? Hasta $20,000, okay. And then you have your spouse's
income there. Tienes salario de la esposa. Your adjustments are your health insurance, your retirement. Sí, aquí vemos las deducciones, aquí estamos mirando las deducciones de retiro, de beneficios. Exacto. And those count as business expenses. Y eso se consideran costos de operativa. And then you have your standard deduction for your income taxes, which is currently $24,000. Esta deducción de $24,000 es algo estándar que se te permite con todos los income taxes, $24,000 de deducción. And then your taxable income comes out at $182,000. Y ahora combinado, lo que se puede a ti atribuir a taxes son un total de $182,000. And then your QBI, you get to deduct another $26,000. Y aquí podemos deducir el QBI $26,000 más. And then that leaves you a taxable income of $155,000. Eso te deja a ti un total que se puede sacar en taxes que se puede utilizar para sacar taxes. Esa es tu base fiscal, $155,000 en este Schedule C. And then you have your self-employment taxes. Tienes los taxes de ser empleado propio. Your federal income taxes. Los taxes federales. Since you're not a corporation, there's no taxes there. Your total taxes comes out to around $46,000, which leaves you your net cash to the owner at $188,000. Okay. Significa que acá nosotros tenemos un balance de taxes de $46,000. Esa es la deuda que se debe. Así que quedamos con netos $188,000. Now, if you're looking at a partnership, right? Again, we're starting with the same $150,000. Mm-hmm. You're taking out what are called guaranteed payments to yourself. Mm-hmm. So you take out so much a month to equal $100,000 to yourself. En esta próxima estructura tenemos lo que se llama una sociedad. Y aquí tenemos que sacar pagos garantizados. Y aquí estamos sacando $100,000 de pagos garantizados. And then the rest of this income from is eligible for the QBI deduction. El balance entre lo que se ganaste y lo que se pagó como distribuciones garantizadas a los socios, ese $50,000 se puede utilizar, califica para el QBI, que es la deducción de $20,000. And so as you work your way down through, you have some of the same deductions, mm-hmm. but you'll see that the QBI is much less. Mm-hmm. Because the number is less, right? Right. Okay. Let me just work real quick down the numbers, Kevin. So for the payments for the partners, para los pagos de payments, your tax burden is a little higher. Correct. Sí, ya vemos que si eres dueño propietario, taxes total 46, taxes en sociedad son 50,000, right? And again, this is in this example. Uh-huh. As if you were sitting down with your accountant and going through this process, they're going to work you through a similar type of program in order to determine what your situation would look like. Right. Y recuérdese que esto es un ejemplo. Usted se sienta con su contador profesional. Ellos lo pueden llevar a través de todos los detalles para poder nosotros mejorar la situación fiscal. Now, Kevin, honestly, we just ran out of time. We're normally here for 45 minutes. So we may have to do a follow-up on this. Okay, so let me just get to a couple of questions here. Quisiera ver si tienen algunas preguntas por aquí. Mientras tanto, vamos a hacer la parte número 2. La parte número, hablaremos obviamente de las inversiones
si usted vive en otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente estamos planteando aquí la base para todos estos tipos de comentarios. Así, I got a comment here from Henry, interesting, but many of us don't live in the USA. Aside, we have not found to invest in these kinds of things. It seems clear that, and fair, but not too many of us. Thank you, Henry. Gracias, Henry. Obviamente, toda la información aquí no le va a aplicar a todo el mundo. Siempre estamos tratando de establecer una base de conocimientos para todo el mundo. No hemos llegado a la sección de si usted vive afuera. A lot of people that are here tonight, Kevin, they're from overseas. So we're talking about the American tax system. And I'm saying, as we're just planting these examples so that people that live here understand it, eventually we'll start talking about, implications if you live abroad and you have an account in the States. We'll talk about that in the next segment, but that's not here. Esa sección no la hemos tocado todavía. Lo que queremos es simplemente tratar de estipular la importancia de entender esto, queridos. Es un negocio y es demasiado importante entender eso. Okay, aquí tengo una pregunta. We have a question from Mary Beth Sánchez. Manny, buenas noches. Yo opero a través de una empresa colombiana. Tengo que pagar impuestos en Estados Unidos. She says that she invests through her company in Colombia. Is she subject to taxes in the United States? Let me just ask her I'm sure you have a few questions in order to answer that question, right? Yeah, I wouldn't really be sure right off. Okay. Maribeth, la empresa con la que estás trabajando es una empresa que se dedica a inversiones. I'm asking her if the company she works for it's a broker. Is it a broker? Is it a company that specializes in investing in American markets? Si me puedes contestar eso, Maribeth, sería chévere. While we're waiting for Mary Beth, I have one more question here, and we really got to go because we're really way over time. Roman Garcia is asking, I'm not an American citizen, but can I register myself to pay taxes in the United States? Even though I am not an American citizen, can I pay taxes in the United States? What is his tax domicile? Where does he live? Okay. Ramón, ¿dónde estás viviendo actualmente? ¿Dónde está tu domicilio? While she's answering that, Mary Beth came back and she says they trade futures. She trades futures. Okay. In a Colombian company, she's trading American markets. Is she subject to American taxes? That's going to be difficult to say without reviewing where the transactions are taking place and which piece may be subject to American taxes. Okay, Mary Beth, él contesta que esa pregunta es un poco difícil de contestarla porque hay que entender dónde están originando las transacciones, dónde cierran las transacciones, qué clase de intercambios hay. Mary Beth, si quisiera, me pudieras enviar un correo. Acá te voy a decir exactamente dónde me puedes comunicar, me puedes mandar un poquito más de detalle, podemos comenzar el diálogo a mani@mstradingacademy.com, a este correo, Maribeth, y puedo continuar el diálogo contigo y puedo mandarte a hablar con Kevin y Kevin te puede obviamente hablar de mucho más detalle. Otras preguntas por aquí. Bueno, mis queridos, obviamente tenemos un sinnúmero de preguntas. Vamos a traer a Kevin para la semana que viene, ok, ya que tenemos una base, vamos a terminar la parte de la presentación, vamos a terminarla y entonces pasaremos al espacio de preguntas y respuestas. Recuérdense, queridos, todo esto es demasiado muy importante. Usted quiere tener un negocio muy exitoso. Kevin, I'm just letting you know that we're going to have you next week just for a Q&A. We'll finish the rest of the presentation, and then they'll be able to just go to town with questions for you. In the meantime, I'm going to give you some of their questions so you'll have them ahead of time so that way you can prepare for next week. Así que pueden mandar las preguntas. Sigan mandando las preguntas. Mándenme ahí a Manny@MannyCabreraTrader.com. Manda las preguntas ahí para que así yo se las pase a él para que tengan la respuesta la semana que viene. Así que inmediatamente pasamos terminemos la presentación y pasamos entonces a la sección de preguntas. Pero por favor, queridos, te lo suplico,
manny@mdctradingacademy.com. Manden las preguntas ahí para acumular las preguntas para pasar a Kevin. Kevin, I want to say thank you so much for your time. Thank you for the great information. We all learned so much and really appreciate your time. No problem. Thank you. Okay. Les queremos dar gracias a todo el mundo por estar aquí con nosotros. Esperamos que pasen unas buenas noches y nos veremos la semana que viene en live con Cabrera a las 7 de la noche, 6 de Colombia. Deje sus preguntas aquí en Facebook, déjelas en YouTube y mándalas al correo aquí. Gracias and good night, everybody. Buenas noches. Chao. Good night.